Bueno, vamos a meternos de lleno en esto. Pensemos un momento en la figura de Shakespeare. Estamos hablando de un autor que escribió sus obras hace nada menos que 400 años, en una lengua y en un mundo que hoy nos parecen lejanísimos. Y sin embargo, sus palabras siguen ahí, llenando teatros, inspirando películas, resonando en nuestros debates. Así que la pregunta es casi obligada y desde luego fascinante. ¿Cómo es posible? ¿Qué nos puede decir un poeta de la época isabelina sobre nuestro mundo, el de ahora? Pues la respuesta en realidad no está tanto en la historia como en nosotros mismos. Porque Shakespeare lo que nos dejó fue una especie de mapa de la experiencia humana, y lo que vemos en ese mapa son temas que sencillamente nunca pasan de moda. Por ejemplo, el amor, la pasión de Romeo y Julieta, así, a lo loco, adolescente, autodestructiva, puede parecer algo muy lejano, ¿verdad? Pero esa sensación de urgencia, de que el mundo entero se reduce a una sola persona, eso es una experiencia universal, da igual la época. O hablemos de la ambición, pero la desmedida. Macbeth no es solo un rey escocés de una obra antigua, no, es el arquetipo, el modelo de líder que está dispuesto a sacrificar toda su humanidad por el poder. Su historia es un eco que resuena constantemente en los titulares de hoy, en las luchas de poder de las empresas o en los escándalos políticos. Y claro, la traición. Es que es el motor de muchísimas de sus grandes tragedias, desde Julio César hasta el rey Lear. Pero si lo pensamos bien, más allá del escenario, esas dinámicas de confianza y de engaño son, siendo sinceros, el pan de cada día en muchas relaciones humanas. Y por último, la duda. La existencial. El famosísimo ser o no ser de Hamlet ya no es solo una frase de teatro, se ha convertido en la pregunta fundamental sobre el sentido de la vida, esa que nos hacemos todos en momentos de crisis. Amor, ambición, traición, duda, son los pilares de su obra, sí, pero también los cimientos de nuestra propia vida. Por eso se dice que su obra funciona como un espejo. Pero ojo, no es un espejo que refleja la Inglaterra del siglo XVII, no. Es un espejo que nos refleja a nosotros, aquí, ahora. Nos enseña nuestras pasiones, nuestros miedos y nuestras contradicciones con una claridad que a veces hasta asusta. Me encanta esta idea de ver su obra como un atlas de la condición humana. Es perfecta. Cada personaje, cada trama, es como si fuera un territorio nuevo en el mapa de nuestras emociones. Shakespeare básicamente cartografió el alma humana, desde la locura del rey Lear hasta los celos enfermizos de Otelo. El crítico Harold Bloom lo llevó incluso un paso más allá con esta frase, que es famosísima. A ver, no es que las emociones no existieran antes, claro que no, pero lo que hizo Shakespeare fue darles una voz interior, una complejidad psicológica que nos resulta increíblemente moderna. Sus personajes piensan, dudan, se contradicen, vamos, que son como nosotros. Y este espejo, este atlas universal, puede tener un poder transformador enorme. A veces, una nación entera puede mirarse en él para entender su propio dolor y quizá encontrar un camino para seguir adelante. Y eso es exactamente lo que pasó en Argentina. Tras el final de una dictadura brutal, Argentina necesitaba un lenguaje para hablar de lo que no se podía nombrar: el trauma, la corrupción, la pérdida. Y por increíble que parezca, lo encontró en un dramaturgo inglés de hace 4 siglos. Esta cronología lo dice todo. Desde que volvió la democracia en el 83, la presencia de Shakespeare en la cultura argentina no ha hecho más que crecer. Hay momentos clave, como ese Ricardo III del grandísimo actor Alfredo Alcón en 1997, o la creación de la Fundación Shakespeare en 2011, que demuestran cómo se convirtió en un pilar cultural. Su obra se utilizó, sobre todo, de dos maneras muy claras. Por un lado, tragedias como Ricardo III eran la alegoría perfecta para hablar de la tiranía y de la corrupción del poder. Y por otro, comedias como Sueño de una noche de verano ofrecían un respiro, un escape a un mundo mágico donde la armonía al final era posible. Era al mismo tiempo denuncia y refugio. Y este movimiento no fue algo abstracto en el aire, no, se apoyó en personas e instituciones muy concretas. El actor Alfredo Alcón, que se convirtió en un ícono nacional con sus interpretaciones. El Teatro San Martín, un escenario público que fue clave para estas representaciones. Y por supuesto, la Fundación Shakespeare Argentina, que ha consolidado todo este legado. Pero la cosa fue mucho más allá de la simple adaptación. Se llegó al punto de poner a dialogar a los héroes de Shakespeare con los propios mitos fundacionales de Argentina. Y aquí es donde la historia se pone de verdad fascinante. Por un lado tenemos a John Talbot, de la obra Enrique VI. Es el caballero inglés por excelencia, leal hasta la muerte, un símbolo de la gloria de su nación. Y por otro tenemos a Martín Fierro, el gaucho, el héroe popular argentino que representa la resistencia contra la injusticia, el desarraigo. Pero el giro magistral, la clave de la reinterpretación argentina, está en su destino.
Talbot, el héroe inglés, muere en batalla para convertirse en memoria en un mito glorioso. En cambio, Fierro, el héroe argentino, sobrevive. ¿Para qué? Para contar su historia, para ser palabra, para denunciar. Es una adaptación cultural de una potencia increíble. El caso de Argentina lo que demuestra es algo fundamental. Demuestra que la obra de Shakespeare ya no le pertenece solo a Inglaterra. Se ha convertido en una especie de lenguaje universal que cada cultura puede coger y usar para contar su propia historia. Se ha transformado en patrimonio de la humanidad. Es como una caja de herramientas narrativas que cada cultura puede abrir y utilizar para construir su propio relato, para hablar de sus verdades, de sus luchas y de sus esperanzas. Y para que veamos hasta qué punto está arraigado, hay una anécdota casi cómica. En el año 2021, una presentadora de noticias en Argentina anunció por error, en directo, el fallecimiento de William Shakespeare. Lo confundió con un hombre que se llamaba igual y que acababa de morir. El error, que claro, se hizo viral al momento, es en realidad la prueba más fuerte de su relevancia. Demuestra que en Argentina el nombre William Shakespeare es tan familiar, tan sinónimo de literatura y de drama, que su muerte puede ser noticia de actualidad 400 años después. Y todo esto nos lleva de vuelta al principio. Si una nación entera pudo usar a Shakespeare para sanar su pasado, la pregunta final que nos queda es ¿qué reflejo encontramos nosotros en su obra hoy? ¿Qué verdades sobre nuestro propio tiempo nos está mostrando ese espejo de hace 4 siglos? La respuesta, como siempre con Shakespeare, nos está esperando en el escenario.